Magazine de Noche. Cordialísimo saludo, amigas y amigos televidentes de Guanevisión, Canal 2 de Digital, a ustedes y nosotros que llegamos a la cita diaria, el punto de encuentro con los diferentes temas que seguimos abordando con nuestros invitados sin perder ese carácter, el punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con los temas de opinión. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Sudamérica. De igual manera, pues agradecerles a ustedes que allá en los diferentes hogares a donde llega esta señal del Canal 2 de Digital, a la distancia, quienes a través de las redes sociales constante y permanentemente nos envían sus comentarios, opiniones, sugerencias. De la misma manera, los diferentes sistemas de televisión de las provincias, de los diferentes municipios que retransmiten esta parrilla de programación. Cordialísimo saludo. Soy Luis Eduardo Arias Jaimes, que en compañía de todo el equipo de producción, a partir de este momento les invita para que nos acompañen en este recorrido con los temas que vamos a abordar en el día de hoy con nuestro invitado. Hablando precisamente de lo que es el legado, de lo que es la experiencia, de lo que es haciendo presencia en la vida pública y que lógicamente pues más de uno se pregunta qué ha pasado con tal, con cual, qué sé yo. Pues hoy nos acompaña el profesional del derecho y de igual manera también con esa experiencia como concejal de Bucaramanga, es diputado, es alcalde del municipio de Girón, es director de tránsito de Bucaramanga, en fin, una vasta experiencia hoy con un bufete de abogados que de igual manera en sus labores profesionales pues sigue también en estas actividades. Hago referencia a Rafael Horacio Núñez Latorre, a quien damos la bienvenida aquí al Magazine de Noche. Bueno, yo quiero estrechar un fraternal y caluroso saludo a todos los televidentes de Guanevisión, agradecerle a usted, Luis Eduardo, la invitación que me hace para conversar de temas de la vida pública, de la vida nacional, de la vida regional, de la vida municipal. Pues hemos sido actores de primera mano. Yo me inicié en la política con Luis Carlos Galán y hace poco pues se cumplieron los 36 años de muerto y pues mucho antes que Luis Carlos lo mataran empezamos, yo era secretario de gobierno cuando eso. Pero aquí estamos para conversar de temas que usted me pondrá en el candelero, dijo José Luis Mendoza. Un vasto recorrido, ¿no? Nuevo liberalismo, en el oficialismo de Alfonso Gómez Gómez, en el Partido Liberal, pero eso en la parte ya de lo que permite la participación, pero también con experiencia en la parte administrativa, ¿no? Eso lo da precisamente en este momento, pues una experiencia bastante que se requiere en estos momentos de ebullición, de circunstancias que atraviesa el país, la región y los municipios, ¿no, doctor Rafael? Sí, pues uno como abogado, pues digamos que esa es la profesión de uno, pero se impulsa la vida política en la época de Luis Carlos Galán y conformamos un grupo muy, digamos, para lograr que la alcaldía de Bucaramanga quedara en manos de otras personas diferentes a las que la venían manejando y ayudamos al doctor Alberto Montoya Puyana, como quiera. Entonces fui su secretario de gobierno en el segundo año, cuando eso era de 2 años, y ya casi digamos 37 años que fui secretario de gobierno de Bucaramanga, una experiencia muy interesante, y de ahí pues también asesor de Alfonso Gómez Gómez en la alcaldía que siguió, y posteriormente ya nos lanzamos al Consejo de Bucaramanga en la alcaldía de Jaime Rodríguez Ballesteros y en la alcaldía del doctor Carlos Ibáñez, y ahí ascendimos con el paisano y aquí amigo de todo el doctor Miguel Arenas, él a la gobernación y yo llegué a la asamblea del departamento. Esa vasta experiencia, pues lógicamente es lo que da a decir también. Se dice que las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero en ese momento que usted inicia a hoy, totalmente, ahí donde usted está, el exgobernador Miguel de Jesús Arenas Prada nos decía, pues eran otros momentos a lo de hoy. Me refiero a la forma de actuar en la política, la forma de actuar el ciudadano, en fin, la mecánica electoral, ¿no? Totalmente diferente. En esos momentos estamos hablando ya de varios años, de varias décadas, a lo que es hoy en día es actuar del ciudadano y el que presta un nombre a una corporación, ¿no, doctor Rafael? Pues la política ha cambiado mucho, ¿no?
Dinámica. La gente le dice, no, dinámica sí, pero también antes era mucho más el contacto con el ciudadano. Ajá. Y la prueba es que a mí me llama mucha gente de regiones. A mí me llaman, por ejemplo, de Málaga, de Latina Estéreo, que hay veces me llama ya el gerente de la emisora y gran amigo, y me empieza a entrevistar, y de los diferentes pueblos empieza la gente a llamar, ay, ¿cuándo va a volver a la provincia? La verdad, pues hicimos una buena labor como diputados, pero era el contacto que tenía uno con el ciudadano. Hoy es diferente a raíz de las redes, de toda la cosa digital. La gente es como que mantiene más bien como a través de las redes los contactos. Antes uno tenía su lista de amigos, que los amigos de Piedecuesta, que los amigos de Florida Blanca, que los amigos de Girón, que los barrios de Bucaramanga recorriéndolos, y entonces, y cuando era por el departamento de Santander, pues también, para poder obtener unas votaciones. Pero pues digamos que esos son los cambios que ha habido, y hoy se elige mucha gente a través de redes que ni siquiera la gente los conoce. Lastimosamente, el calor humano, el contacto humano, como usted lo manifiesta, pues se pierde ahí. No sé hasta dónde, pues precisamente el ciudadano también en esos aspectos dice, por ejemplo, ya la proximidad, están volviendo a aparecer, ¿no? Lastimosamente, pues es una constante o es una cultura, como se llame, en esos aspectos. Pues cómo no recordar precisamente, siendo usted alcalde, ¿no?, de Girón, una situación lamentable que se presentaba de la ola invernal, en fin, yo pienso que marcó un ícono y fue un reto para usted en esos momentos, en esos instantes, a pesar de que ya venía en ese trajinar político y administrativo, ¿no? Es un ícono, un sello que quedó, y ahí estaba el nombre de Rafael Horacio Núñez Latorre como alcalde, y esa situación de Girón. Sí, son circunstancias de la vida. A mí me pusieron en la terna por el Partido Liberal, la terna era del Partido Liberal Conservador, por una circunstancia que le pasó al alcalde que estaba elegido, y que tuvo una circunstancia de tipo judicial y tenía una orden de aseguramiento. Entonces me llamaron algún día, pues debo reconocer, el doctor Jaime Durán y el doctor José Luis Mendoza, y me dijo, lo van a poner en la terna. ¿Qué dice usted? Bueno, pues sí, que me pongan. Y estaba el gobernador, el coronel Aguilar, y alguien me dijo, ¿por qué no hay conversa con él? Y a mí me da pena porque yo era con Lucho Borges y nos dimos duro a través de la radio, y yo estaba en el programa de la tormenta política. Pero bueno, entonces, pues cuando acuerdan me mandaron a llamar un sábado, yo venía de caminar y me dicen, lo necesitan, vístase, la orden es que usted se bañe, se vista, aquí lo llevamos de una vez hasta donde tiene que hablar con en ese momento el gobernador de Santander, y él pues definió, dijo, usted va a ser el alcalde, por favor póngase de acuerdo con las diferentes fuerzas políticas que hay, y el martes, que era un puente de un noviembre, esas fechas siempre me ha ido bien a mí porque así me nombraron también director de tránsito, y el martes que regresemos lo posesiono. Y así fue, empezamos a trabajar en Girón, había mucho pues descuido con las comunidades, entonces visitar comunidades, la gente le gusta que uno los visite, nada más emocionante para un barrio como este, San Cristóbal, o cualquier corregimiento, que los visite un alcalde. Entonces, oír y que lo oigan, eso es del ser humano. Y que lo escuchen, sí. Entonces la gente empezó a como que venga aquí al barrio, no sé qué, y vino la avalancha que fue ya, a mí me nombraron en el 2004, eso fue en el 2005, muy duro, el primer aguacero, digamos, muy fuerte, y vino un segundo como a los 3 días, en esos días se celebraba el Día del Periodista, y tenía todo organizado yo con la doctora Adriana Serrano, que hoy está en la alcaldía de Bucaramanga de periodista, y no se pudo, se dañó el Día del Periodista, porque precisamente fue el primero el 9, sí. Y a los 3 días el otro, 9 y 12. Entonces, pero bueno, son cosas, son retos que le pone a uno la vida. Yo ahí casi me da un infarto, digamos, porque es que uno, de la preocupación de ese segundo aguacero tan fuerte, después de haber despedido la gente que estaba en la, yo les tengan cuidado, y precisamente por estar recogiendo la gente unas ayudas que yo me había conseguido a través de la convocatoria que hice a través de los medios de comunicación, se salvó un montón de gente de morir en unos sitios. Y decían, usted es el gran salvador de nosotros. Hoy están en la ciudad de la Girón, Nuevo Girón. Entonces son retos
que le toca a uno. Yo me acuerdo que vino un amigo y me recogió en un campero y nos fuimos por aquí por la vía de Girón, Bucaramanga, y no pudimos llegar. Entonces dije, vámonos por el anillo vial. Y en el anillo vial prácticamente me tocó llegar a pie a la bomba de los Canelles. Y ahí coger como un centro de hablar por la gente. Se vinieron a buscarme en el carro. Un centro de operaciones. Un centro de operaciones en la bomba del doctor, de los dos señores Ulloa. Y venía el carro a buscarme y el carro quedó enterrado por la carretera del anillo vial. Ahí, en el rincón de Girón. Y la gente, sí, ¿qué le pasaría al alcalde? No, al alcalde no le pasó nada porque no estaba en el carro. Fue al carro que se quedó ahí enterrado y después pasar al otro lado del río, cuando ya minoró un poco, nadando, porque me tocó pasar prácticamente nadando por el puente que hay del Eliezer Fonseca, pero nadando con un lazo, uno ahí tirándolo. Pero esas son circunstancias y retos que me puso la vida y la convocatoria que se hizo a nivel nacional, con los medios de comunicación, con RCN en presencia, con Caracol. Bueno, una cosa que uno dice, ¿a qué hora se me vino tantas cosas encima? Pero lo logramos, y de ahí que hoy la gente viva en Ciudad de la Nuevo Girón o acá en Bucaramanga, en las casas que logró el doctor Honorio Galvis como alcalde, y recuerdos que, como usted dice, quedan para toda la vida, porque yo era el alcalde en ese momento. En su mente y en la gente. Y en la gente, sí. El profesional del derecho, con ese recorrido, con esa experiencia administrativa y de elección popular, y como opinador también a través de los medios de comunicación, Rafael Horacio Núñez Latorre nos acompaña hoy en el Magazine de Noche. A ver, doctor Rafael, constante y permanentemente en nuestras labores o en algunos eventos asistimos lo que es las convocatorias de gremios, de fuerzas vivas, qué sé yo, en esta zona. Viene y sale la palestra, ese liderazgo, de ese recorrido, de esas memorias que hacía y que hacemos aún precisamente de los 80, de los 90, del siglo pasado, hasta donde Santander sigue perdiendo infortunadamente el liderazgo, ¿no? Ya no están los Rodolfo González García, los Alfonso Gómez Gómez, los Alejandro Galvis Ramírez, eso en el sector público, y el empresarial no se diga. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Por qué hablamos de que, si bien es cierto, el centro, la parte de este gobierno centralista, que lógicamente pues incide, pero vemos otras regiones que nos toman ventaja, que nos han en ese aspecto nos han superado? ¿Qué nos pasa? Sí, uno no, esa no es una cosa que no hemos podido entender. Venía, digamos, una parte que fue lo del doctor Alfonso Gómez Gómez, Hugo Serrano, ¿cierto? Y vino como una generación que fue el que usted menciona, el doctor Rodolfo González, a quien yo estimé y quise mucho porque fue mi profesor de economía colombiana en la Universidad Autónoma. Y después vino, que fue Contralor General, que fue representante, bueno, una cosa importantísima, casi, digamos, un candidato presidencial. Pero también arregló enseguida Luis Carlos Galán y vino Horacio Serpa. Esos tres personas muy importantes del siglo pasado, digamos, y que pues no pudieron. Rodolfo González no pudo ser presidente de la República, el doctor Luis Carlos Galán, pues a puertas de llegar, no lo asesinaron hace 36 años, un magnicidio parecido a lo que sucedió ahora con el doctor Uribe Turbay, y vino Horacio Serpa, que logró hacer una cosa importantísima en materia de liderazgo, pero no pudo ser presidente de la República. Frustración total. Pero de ahí para acá no ha habido una figura que nos represente. Son nuestros amigos, hay senadores y todo, pero es difícil porque son generaciones espontáneas que salen y que logran trascender. No hemos podido tener, pero también a uno le preocupa en materia de inversión nacional. Cuando uno va, yo soy pamplonés de nacimiento, como lo es por aquí un gran amigo de estos canales, que es de Racombalia o de esos lados, y soy pamplonés, pero yo vivo aquí desde los 4 años. ¿Sí? Yo llegué aquí a la 19 con 39 a vivir. Mi papá se vino después de ser registrador en Mutisco, ahí en Silos, y entonces yo nací en Pamplona. Pero uno lo que ve es para contar que uno va a norte de Santander, y entonces de Pamplona hacia allá uno encuentra un panorama totalmente diferente, una nueva vía, una cosa que llega muy rápidamente a Cúcuta en unas condiciones, y llega uno a Santander, empieza ahí,
exactamente donde de Pamplona hacia acá no se pudo hacer la vía, la supervía, la no sé qué, el Alto del Escorial se quedó, el senador de la República, José Luis Mendoza Cárdenas, se quedó con ese cuento de la con vía del un Escorial, proyecto de era el actor por el Escorial, que es por Matanza, que hubiera sido tremendo, pero como vinieron problemas, o sea, nadie le paró bolas, que quedaron comprados los terrenos, es lo peor, terrenos que están ahí, que son bienes fiscales y que los han venido invadiendo. Entonces, ese proyecto está ahí, latente, digamos que algún día se desarrollará, si cambia el gobierno de Venezuela, sería lo mejor. Incluso han hablado de un tren, porque es que eso sería claro, ahora hay túneles, es que ahora no es que antes no, que toca subir la montaña, no. Pues la tecnología todo lo que tiene que ver. Uno ve, ojalá que esa vía, estoy hablando de la vía nueva, carretera Bucaramanga-Pamplona, se empiece a desarrollar por estos lados. Lo que quiero llegar es ahí, que la vía que nos estaban proponiendo aquí por Florida Blanca no era el camino es acá, de Tres Esquinas, arriba, a esos terrenos de que salen. Hace rato, porque fíjense el daño. Y cambiaría totalmente, porque el tráfico pesado, con el nuevo anillo vial que hay en Palmar, con el anillo vial, le quitaría el tráfico pesado a Bucaramanga y lógicamente también Piedecuesta, porque lo estamos lanzando de una vez al anillo vial, la carretera Palo Gordo, Chocoita. Pero allá voy, doctor Rafael Horacio, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué nos sigue pasando? Y cada vez vemos más, no sé hasta dónde, miopía, o que no hay ese liderazgo o el desconocimiento del gobierno central. Fíjense que, ¿a dónde voy yo, doctor Rafael? 3 administraciones de la ciudad de Bucaramanga. Si vamos a estas 3, vamos precisamente cuando viene Rodolfo Hernández Suárez, viene Cárdenas, ¿sí? Y ahora, 3 periodos prácticamente que por los rifirrafes, qué sé yo, con el gobierno central, y eso afecta al área, no solamente a Bucaramanga, sino al área metropolitana y a la provincia. Hablamos nada más en seguridad, en movilidad, ¿hace cuánto no se hacen obras de gran inversión, de magnitud en el área metropolitana? Por esos rifirrafes nos quedamos esperando la inversión con motivo de los 400 años de Bucaramanga, de los 400.000 millones de pesos que el presidente en ese momento, Duque, había prometido. Pasó y no, es decir, llevamos 3 periodos sin inversión para Bucaramanga. Eso, mire, le voy a decir una cosa, la inversión no se puede hacer si no hay plata del gobierno nacional. Yo se lo recate. Yo fui alcalde de Girón y ahorita le cuento, pero esta vía del nuevo anillo vial, el anillo vial, pues acá por este lado, el externo, por Chocoita, anillo vial externo, cuando el presidente Pastrana, me acuerdo tanto, nos reunimos en el Club del Comercio y se habló de ese tema, el doctor Luis Fernando Cote, el doctor Luis Fernando Cote Peña, yo fui allá con el senador Bernabé Celis, acompañándolo, y pues Pastrana yo pensé que era grande y era un chiquitín ahí, pero bueno, hablaron de ese tema. Mire todo lo que ha pasado. Yo ya había salido incluso de la alcaldía, no había todavía sido alcalde, pero yo llegué incluso al alcalde y me interesé en el tema, y con la gente de la región y todo, impulsemos esto. Hoy ya digamos que es una realidad, aunque está empantanado ahí un poco, que es de doble vía, que debe ser de doble vía, porque eso es como cuando se hizo aquí la carretera aquí y se pensó en Metrolínea y se habló de un tercer carril. Esta autopista que tenemos de Piedecuesta a Florida, Bucaramanga, se quedó en el nombre de autopista, porque ya es una vía, nada más. No, y empezó a desarrollarse en los lados, porque era el desarrollo urbanístico de esto. No se proyectó en su momento. Y el doctor Cardoso dio un paso muy adelante con el tercer carril, que quedaron algunos sin construir, pero él fue el que insistió mucho en el tercer carril, ya cuando estaba el primer gobierno de Uribe. Pero yo lo que digo es que las grandes obras se deben es con el gobierno nacional. Yo venía ahorita por la vía, aquí al canal, y yo dije, esto se está dañando, mucho hueco, mucha cosa, no le han hecho nada. La tal concesión con lo que recogen del peaje es como si no pagáramos. La vez pasada yo venía de Pamplona hace un año y entonces yo cogí el peaje y decía ahí
la concesión esa de la 4G. Le dije, pero estos tipos cómo siguen recogiendo plata y no pagan y no hacen nada por la vía. Y yo enseguida escribí, y hoy ya está mejor, en mejores condiciones la carretera. En días pasados que fuimos a una misa de un cabo de año de una pariente, una familiar en Pamplona. Entonces, ¿qué se necesita para desarrollar? Por lo menos en materia vial a Bucaramanga. Ese gran anillo vial debe tener el apoyo del gobierno nacional, no de los gobernadores, que el gobernador es el anterior, el Aguilar, Mauricio Aguilar, y hoy el gobernador, el general, están haciendo. Pero sabemos eso, doctor Rafael. ¿Cómo hacerle en mejores condiciones? Porque hacer una vía ahí, esa vía no nos va a servir. Porque va a tener entonces mucha accidentalidad. No hay proyección, o suple por uno. No, y si no lo hacen a tiempo, después empiezan a construir y se daña. Entonces debe ser una cosa que quede incluso para poderla ampliar. Que si toca abrir de otros 2 carriles, toca hacerle. Y que coja de aquí hasta allá, hasta la nevera, por toda esta región tan linda, que se desarrollaría la muy parte alta de Piedecuesta, de Florida. Eso es una belleza, esa carretera, uno baja por ahí, yo la he cogido como 10 veces, digamos, uno nomás por el paisaje de pasar allá por todos esos por toda esa zona tan linda donde hay la trucha, donde están las moras, donde la parte alta de Piedecuesta y de Florida, que es Sevilla, Cristales, La Palma, hasta llegar al 40. Es muy bueno, y por ahí es que debe ser la vía, por ahí es que se debe dar la lucha. Desafortunadamente este gobierno nacional no le ha parado bolas a las carreteras en Colombia. Se terminó lo de Pamplona porque esa concesión cumplió, pero aquí no ha habido absolutamente nada. La vía la ruta del cacao no se ha terminado, la ruta del cacao. Que toca que arreglar, que porque hay problemas de coluviones, pues arréglenlo. La vía Málaga, pues toda la vida seguirán en el mismo tema porque esos son terrenos que se mueven. 100 años se lleva ese barato. A mí cuando era candidato a la gobernación me preguntaron en un foro en Málaga, ¿usted se compromete a pavimentar? Le dije, es la carretera más difícil para decirme que se compromete a pavimentarla, porque lo que pavimente, aquí la hemos visto, en un minuto llueve y se dañaron cualquier cantidad. No es que no le hayan hecho, es que se daña cualquier cantidad de kilómetros. La prueba es que hoy cualquier cosa le hacen un puente. ¿No se da cuenta que esa punta de puentes que nos tienen aquí, nomás aquí en zonas todavía de Piedecuesta, aquí en el top y todo eso? Tope La Vega, ahí entrando. Eso, entonces uno dice, eso es muy difícil. Hay otras soluciones, por Berlín hacia el Cerrito, que esos son 20 kilómetros o 30 kilómetros. Yo hubiera preferido que lo hubieran abierto por allá, pero el problema de los ambientalistas no dejan actuar. Entonces yo digo, ojalá que el gobierno nacional le pare bolas. El problema de Piedecuesta, y a mí se me viene a la cabeza cuando se cayó el puente. Eso duramos ahí un montón de tiempo, pasar por una cosa que eran como unas canoas pasando por el puente aquí de Pescadero. Por fin lo lograron construir, eso fue la gran inauguración, pero eso es una obrita chiquita. Y no proyectada. Era por el momento, para porque es para tener hoy una doble calzada. Las dobles calzadas de las vías 4G deben hacerse en Santander también. La accidentalidad que hay. Pero la pregunta del millón, ¿qué nos sigue pasando? Nunca se dice que el departamento, esta zona, pero hablamos de Santander o el Gran Santander, había tenido representación en la clase parlamentaria como en este momento se habla de 38 entre congresistas, senadores y parlamentarios, sí, y que son congresistas, son gobernistas unos y otros no, pero pero hoy los gobernistas tienen la mayoría de parlamentarios, o por lo menos fueron elegidos en la coalición de Petro. El señor no sé qué Díaz, por acá, Fabián Díaz, el mismo Sandra Jaimes, la senadora. Sandra Jaimes, senadora. Gloria Flores. Avendaño. Avendaño, la niña que es de aquí, la que tiene casi perdida la curul. En fin, y muy de aquí también de Piedecuesta. Pero ¿qué nos pasa? Porque no piensan más allá de las narices. Pero en la anterior administración también hubo una clase parlamentaria representativa y por eso le hacía un énfasis. No hay un liderazgo, digamos, a nivel nacional, y no hemos tenido representación también ministerial que valga la pena. Ni siquiera en el gobierno de Uribe. Tuvimos a la doctora Marta Pinto de Jar, pero no ha habido ni siquiera senador.
Usted mira, no tenemos un senador a nivel del Centro Democrático, eso posiblemente ahora se dé, pero que agarren y logren que en esos presupuestos de la nación nos tengan en cuenta, pero que fuera de que está en el presupuesto se ejecuten, porque uno puede tener presupuestos y tener obras ahí anunciadas, pero si no se ejecutan... Ahí está la ruta de los comuneros. Yo personalmente estuve en Curití cuando se firmó el señor gobernador con la ministra de ese momento, el ministro de Transporte, y ahí está, quedó en el papel, 2.4 billones, esa ruta de San Alberto Chiquinquirá, tengo entendido, es la ruta de los comuneros. Sí. Tengo entendido que ahora el gobierno central está acordando con los alcaldes individualmente, con el alcalde de San Gil. Pero son puras cosas, puros paños de agua tibia. Ruedas sueltas, no hay proyecto. No hay proyectos grandes. Eso debe concesionarse, pero es que este gobierno no es amigo de las concesiones. Este gobierno, el de Gustavo Petro, nos puede dejar en un momento dado sin concesiones. Quitar los peajes porque él dice que es que los peajes no sirven y los acabó y quedamos muertos. En cualquier parte del mundo son con peajes. Ayer hablaba con mi cuñado, él vive en Estados Unidos, él vive en Daytona, cerca de Orlando, y uno decía, por allá todo es con peajes. Usted sale de Nueva York, un peaje después del túnel, de un túnel que hay, si va hacia Washington o si va hacia las cataratas. Todo es pagando, pero claro, pues con buenas vías. Eso es lo que buenas inversiones. Y buenas inversiones. La pelea que hay aquí con el peaje de la punta de la mesa. Con el peaje de la punta de la mesa. Este sábado eso se debe ampliar. Claro. Aprovechar. Ya el señor gobernador, y con mucho respeto, porque yo no le he dado ni la mano a él en la vida, pero él tiene las mejores intenciones. Ni estuvo en ese proyecto. Pero fuera de eso, muchas platas de esas. Es que la gente a veces lo presiona. Ajá. Y que días hablaba con gente de allá del sector, allá viven 2 tías mías, yo voy cada 15 días por allá y me pego mis dormidas y mis caminadas hasta Panachi, a pie, porque es a 1 hora. Por la estación. Por la estación, ahí ahí cerca Tabacal, del Tabacal, y mis tías tienen enseguida en la otra vereda. Entonces vamos seguidos. Entonces yo digo, esto debe ya empezar a hablar de ampliaciones y empezar a hablar del arreglo en las vías veredales, que es lo que la gente ha estado. Claro, le endosaron una vía que era el sector campesino, allá de la plaza campesina, hasta Panachi. Esa no estaba en la concesión. Acuérdese usted que Miguel Arenas ha sido el gran impulsor de esa vía, y no por nombrar aquí tanto al doctor Miguel Arenas, es porque él fue el de la idea de la vía por este lado. Eso sí me acuerdo que él le fregaban la vida hasta en el Consejo de Bucaramanga. Por el buey. Porque antes la tradicional, la central. La tradicional, que tuvo muchos problemas, que eso era, no era tan fácil. Esa vía ya debe corregirse en ciertas partes, ampliarse, porque no es ese pedacito es cortico, pero es difícil de andar. Pero lo que creen la gente cree es que es fácil usted coger platas que ya son oficiales y empezar a empezar a invertir. No, tiene que hacerse todo un proceso de contratación. Por eso es mejor entregar... Y esta cacería de brujas, pues... Y por eso es mejor entregar una concesión que cumpla. Hoy la concesión que la tenía, que era Construicol, yo creo que debe rendir cuentas. Claro, y si la plata fue tanta y le sobró, pues debe invertirla. Eso es una claridad que nos tienen que hacer. Eso no es que dejar que le quiten la concesión después de 20 años. Y claro, no pasa nada. Que se proyectaron 200.000 millones o 300.000 y hicieron 400.000, pues ese pedacito, ¿para dónde fue a dar? Permanente. Porque ellos tienen sus ganancias, pero también tienen que rendir cuentas. Es un negocio. Eso es. Pero quitarle un poquito como el tinte de política. Creo que hay un señor por ahí molestando que yo ni lo conozco. Entonces es tratando de hacer cosas para no dejar hacer, ¿sí? De meter demandas, de pullas, de cosas, y eso no es bueno para una comunidad. Ese es un sector que le ha servido mucho para la recreación de nosotros. Ajá. ¿A dónde más vamos? Sí. Cerquita, digamos, ¿cierto? Lógicamente el paso aquí por Piedecuesta, el sector que queda en Piedecuesta hasta ahí donde queda el Café Mesa de los Santos, después ya sigue lo que fíjese, doctor Rafael Horacio, que este fin de semana hay un conversatorio, ¿no?
de aquel exalcalde también de Piedecuesta, aquel visionario, empresario, Zoilo Santamaría Otero, que fue el iniciador con un lazo. Hay algunos videos donde se muestra de dónde fue la iniciativa de en ese momento Alberto Calajeris. Me decían que era el abogado, tengo entendido. En ese que momento fue gobernador de Santander. Sí. Y en ese momento o hermano del gobernador. Se bajaba del carro don Zoilo Santamaría y con un lazo, venga, colabore usted el que pasaba y hacía la recoleta, y de ahí nació precisamente, eso era Fundemesa. Y después vino que el coronel Aguilar le entregó a través de una concesión a Costrobicol, y que estamos en el debate de eso, que hasta el 5 de enero pasado estuvo, ahorita sigue el debate aquí, allá, esto, qué sé yo. Pero fíjese que volvemos a lo que decíamos anteriormente, ¿no? Ahorita viene una campaña, pues hay protagonistas de aquí. Pero uno lo que dice es, si usted, yo he hecho política hace 30, casi 40 años. No, y la política vale el protagonismo, pero tampoco y a mí no se venía a hacer política por esos sectores de Los Santos, o incluso de aquí, de todo eso de la mesa, había mucho piedecuestano y García Rovirense. Sí. Oiga, eso cambió totalmente. Yo decía, uno o es muy pendejo que no compró aquí tierra al por mayor. Muy pingo se dice, ¿no? Como muy pingo, pero uno dice, uy, esto sí se ha transformado. Porque la Mesa de los Santos como tal no era una región donde, no, eso a punta de abonos es que la mejoraron. Y lo que usted dice de Aníbal, de los Santamaría, y Zoilo Santamaría. Ese proyecto del acueducto del río Manco hacia la Mesa. Es un proyectazo. Estamos hablando del siglo pasado, y él lo tenía en mente. No se hizo, que era atravesar con un tubo prácticamente por encima del cañón. Pero esos señores proyectaron. Esos fueron los primeros que compraron tierra allá para crear Villa Virginia, o no sé cómo era que llamaba lo de las Avicampo y la Virginia. Y después el doctor Galvi Ramírez también fue el que compraron tierra ahí. Yo me acuerdo que una vez me vine con unos amigos ahí, por ahí, a donde queda el campo, Casa del Campo, y yo estaba ahí en un lago ahí pescando, y cuando nos llegó una jauría, y llegó el doctor Galvis, cuando eso era un chino. Alejandro Galvis Ramírez. ¿Ustedes qué hacen? ¿Quién les dio permiso de entrar por aquí? No, pues aquí no hay cercas por ningún lado. Nosotros entramos y vimos un lago y parqueamos aquí en la camioneta de los amigos y estamos aquí pescando. Digo, aquí se me salen en un minuto de aquí porque esto es propiedad privada y Pero cuando eso era, digamos, no habían cercas. Era baldío. Era de ellos la tierra, pero no tenía necesidad de tener cerca. No decía prohibido pasar, nada. Pero eran, hoy se ve uno esto y este desarrollo tan grande. Y hay un proyecto, precisamente se ha botado mucha corriente, digo yo, las dos mesas, mesa de Ruitoque con mesa de Los Santos, a través de, hay propuestas, hay proyectos, fíjese que se queda en eso, en proyectos, o a veces se plasma, ¿no? El gran impulsador de ese proyecto fue lo de Panachi. Eso sí no tiene, claro, eso no lo podemos negar. El haber logrado hacer ese parque nacional con una estación allá aquí por el lado de la carretera hacia Aratoca, y la otra estación le dio más vida a esa zona, le dio mucha vida, y es un impulso porque es que ese es lo moderno, ¿cierto? Es lo moderno, y la verdad, pues hoy la tierra está valiendo. ¿Qué podemos hacer? La tierra vale. Y uno dice, uy, pero un pedacito. Donde hay inversión, donde hay desarrollo, pues lógicamente hay crecimiento. Y es necesario que se desarrolle lo más que pueda. Había incluso pensando también habían hablado de que el tal teleférico fuera o se desarrollara también a Jordán. ¿Te acuerdas tanto de una cosa? Porque hoy la gente está pensando mucho en Jordán. Aquí por el lado de la mesa, de la mesa urbano, hay una. Pero también aquí por Curos. Usted puede coger ahí una carreterita ahí. Los caminos del Eguerque. Pero también hay una vía que llega uno por ahí a Jordán, por el lado del río. Por el río. Yo no la conozco. Por el lado de Cepitá. Y por el lado llegan que muy rápido a Jordán. Y ya empiezan a valer porque pues la gente le gusta ese tipo de cosas. Es un proyecto que lo que decía usted anteriormente, que se tiene acá porque la tierra o la contextura de la parte geográfica y terráquea aquí de la Vía de los Curos, que es una alternativa por el municipio de Cepitá hacia salir a San Andrés, tengo entendido que recorta, y aparte la tierra pues se facilita más para gran parte de la vía, desde que viene allá de Capitanejo, y era un proyecto de Rodolfo González García, que él decía que tenemos que tener una carretera o un tren.
cogieron pues por todo el río, como eran antes las carreteras. Usted dice la vía, la Gran Vía, ¿sí? Que era de donde era el tren de Bucaramanga, del Café Madrid, a coger aquí hacia el sector de Sabana de Torres. Eso es una cosa espectacular. Claro. Y ahí está el recuerdo del tren, y incluso hay todavía rieles ahí todavía que están ahí instalados, porque la gente tiene unos carritos ahí. Esa supervía debe hacerse, y es el gran proyección, porque el gran proyecto de hacer un aeropuerto de carga, no en Barranca, que han hablado de hacer un aeropuerto de carga en Barranca, es ahí, en Sabana de Torres, porque ahí confluiría todo. Confluyen muchas cosas, y lo digo yo porque yo como candidato a la gobernación estudié. Está Barranca, Sabana y aquí Bucaramanga, muy cerca. Hoy hablan incluso de llegar a Bucaramanga hasta con tren nuevamente. Y uno iba, pues yo no soy tan joven, ¿no? Pero yo iba con tren de acá hasta Sabana de Torres y era espectacular. Fíjese que en todo aspecto, hoy cuando hablamos del turismo, es articular todo eso, ¿no? Fíjese que en días pasados me invitaron por allá para la Guada de Seferino, el aeropuerto. El aeropuerto hacia abajo. Es una panorámica, y llega usted por ese lado fácilmente a Bucaramanga, al norte, y se desplaza sin necesidad de abordar aquí por la vía de Girón hacia Bucaramanga. Puede bajar ahí. Exacto, ahí a escasos metros. Estamos a través de Buenavisión, Canal 2 de Digitel, en el Magazine de Noche, hoy hablando de todo un poquito, con la experiencia de la parte administrativa, político, como opinador también, el doctor Rafael Horacio Núñez Latorre. A ver, Bucaramanga, ¿no? Sigue siendo una joya, porque es la capital, porque viene la incertidumbre, ya conocimos la noticia de todo lo que tiene, ¿qué pasa con Bucaramanga? Vuelvo, insisto, afecta a Piedecuesta, a Girón, a todo el departamento, porque es la capital. Oiga, Eduardo, cuando empezó la elección popular de alcaldes, el doctor Luis Carlos Galán hacía unos foros. Y en esos foros salió la conclusión de que tenía que haber un alcalde con alcance metropolitano, el alcalde de Bucaramanga. De hecho, se eligió a Alberto Montoya, era alcalde metropolitano de Bucaramanga, cuando eso el área pesaba mucho, porque planeación lo manejaba el área metropolitana. Planeación. No era que cada uno tuviera un parque aquí en Piedecuesta, otro parque en Girón, otro parque industrial en Bucaramanga. No, era Bucaramanga, el área metropolitana de Bucaramanga, que manejaba planeación. Entonces, eso es lo que tiene que volverse a hacer. Aquí se ha hablado del distrito metropolitano, y entonces lógicamente eso crea unos resquemores, porque entonces los de Piedecuesta no quieren que les quiten la capacidad. Región, distrito metropolitano. Pero sí es, digamos, que hay que planear. Hoy solamente el transporte lo maneja el área metropolitana, no el tránsito. Y debía ser un tránsito metropolitano, digamos, por lo menos empezar a trabajar esos temas del área metropolitana que las debilitaron. Hoy el área metropolitana sí, es muy débil, eso no hace. Pero ningún doctor proyecto. Rafael, viene precisamente afectando estos rifirrafes políticos, la incertidumbre, la inestabilidad, viene afectando lo que es la inversión, viene afectando el desarrollo del área metropolitana. Estos 4 años de Rodolfo Hernández, con todo el respeto, porque hemos peleado mucho con él, hasta muerto, no hizo nada. Después vino Cárdenas, que nos lo endosó él, y no hicieron, se pusieron a pelear los dos en el primer día en la elección, el día de la elección, y ya no hicieron nada. Entonces, y después vienen 2 años también como que usted no pudo hacer nada, porque el plan de desarrollo no se ha podido empezar a trabajar, ni en materia de seguridad, ni en materia de, hoy veía lo de Metrolínea, que está acabado totalmente, y que hoy hablan de una cosa que llama tranvía. Eso es, mire, yo quisiera, porque uno quisiera que estas ciudades fueran grandes, pero ¿para qué hablamos de cosas utópicas? Exacto, uno tiene que hablar de realidades. Ahí está el corredor. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno nacional? Pues dígale, voy a traer 100 vagones eléctricos, se los entrego al municipio para que administren Metrolínea y lo hagan, a ver si son capaces, o creamos una empresa, les entregamos un apoyo, o le entregamos a la China, que es los que hacen esos buses, y administrenlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no una concesión por tanto tiempo? Es que hablar de cosas utópicas, vayan un tranvía, ¿cuánto vale la construcción de eso? A mí me da risa
que se pongan a hablar de ese tema, y hoy precisamente usted verá en estos días el periódico Vanguardia Liberal que ha tratado el tema. A mí me parece que de utopías uno no puede vivir. Nomás armar el proyecto, nada más no, es que eso. un metro, pero un metro que si esta es una ciudad entre Piedecuesta, Florida y Girón, es una ciudad chiquita, es ciudad que ni de Bogotá. Bogotá que no lo tiene todavía el metro, que solamente lo logró Medellín porque tuvo un presidente de la República como el doctor Belisario Betancur y se enfrascó en eso, y muy bueno porque desarrolló Medellín. Bogotá no lo ha podido tener, hasta ahora está en eso, y entre peleas con el presidente de la República y los alcaldes que han habido, hasta ahora está llegando los 5 primeros vagones que puede tener eso, y están construidos hasta ahora como que son 10 kilómetros de los montones de kilómetros que puede tener Bogotá para desarrollar. Entonces Bucaramanga tiene que aterrizar, y eso desafortunadamente el señor alcalde tiene la espada de Damocles, que desde el año pasado a estas fechas le salió el fallo, y entonces usted pensando en que se va a ir, no puede trabajar, y es un daño que se le está haciendo a la ciudad, y es precisamente porque las campañas políticas hay que tener mucho cuidado en hacerlas, si existen normas como esas, que no estoy de acuerdo con esas normas, de que a usted lo coavalan, pero usted no puede sentarse con el coavalado. Para nada, no, eso no tiene razón de ser. Pero mientras no cambie la norma, lo que toca que tener es cuidado en las campañas. Vigente. Afortunadamente el señor alcalde de Piedecuesta, el doctor Santos, se logró salvar, y eso me alegra mucho porque Piedecuesta vienen haciendo un buen trabajo, uno cuando ve que sube por aquí a ciertas veredas que lo invitan a uno, y hicieron estas placahuellas, qué berraquera para poder, que ya me invitaron por aquí a una asado. A la criolla, a la criollita. Dios mío, esto es una berraquera, estas placahuellas. Yo tengo finca en Río Negro de 50 años con mi papá, o tenemos la familia, y no vemos las placahuellas por ningún lado, rogándole al señor gobernador, que ya fue y visitó la región, de que hagan algo, porque son carreteras departamentales, pero ni el departamento ni el municipio hace nada, porque el departamento es con proyectos, y el municipio dice, pues es una carretera departamental, yo no puedo meter las narices ahí, entonces ni el uno ni el otro, y esto es como pero una voz de aliento, doctor, es una esa voz de auxilio. situación. Primero, la inestabilidad jurídica de los representantes, de los alcaldes. Como usted lo manifiesta, ya se aclaró lo de Piedecuesta. Bucaramanga también queda pendiente de Girón, pero fíjese que queda una incertidumbre. Ya estamos en campaña. Pero usted no se ha dado cuenta una cosa, y la ciudad, Piedecuesta no se dejó amilanar y siguió trabajando como si fueran a tener continuidad. Pero en cierta forma crea una atmósfera. Claro, pero Oscar tuvo también como el aliento de hacerle, pero lo mismo Girón. Yo fui alcalde de Girón y digo que esta administración le echan muchas cosas al doctor John Abiud, pero yo digo, se transformó Girón en la parte sur. Yo mismo me pierdo. Yo mismo voy a Girón a hacer alguna actividad y yo digo, me toca, oiga, ¿por dónde cojo? Porque cambiaron las vías, cambió todo. Eso es lo que necesitan, y ellos han seguido trabajando, y eso es lo importante. Desafortunadamente Bucaramanga no, porque como venían los gobiernos que no tienen nada que ver el uno con el otro, o el otro de puras peleas, entonces pero pues ojalá que... Estamos hablando de más de una década, y eso con este agite, con ese acelere que venimos en el desarrollo, pues lógicamente paraliza, atrasa a un área metropolitana. Le da uno guayabo pasar aquí por las estaciones de Metrolínea. Ahorita me adelanté aquí por una estación de Metrolínea, creo que fue la última, la de la Españolita estación, y la ve uno como si fuera que hubiera habido una guerra, como toda depredada, toda vuelta nada, o la estación de antes. Uno dice, esto no puede pasar. Afortunadamente hicieron una cosa muy importante aquí, al lado del centro comercial, que es la estación. La gran estación, las otras son ahí, pero están feas, están vueltas nada, están deterioradas. Pero mientras tanto, no se ve la solución de la movilidad, a eso es lo que nos referimos, queriendo parar un muerto, como es lo de Metrolínea. Hay quienes, usted que estuvo precisamente... No, eso ya no lo para nadie, eso ya no lo para nadie, pero un utópico proyecto del otro, entonces... No, si el gobierno nacional es socio, y es socio en gran parte, si el gobierno nacional que es socio y nos metió en esa vaca loca, debe aportar, pero aporte. ¿Usted cree que si se pone a proyectar que si aquí se hace un tranvía, cuánta plata se pueden gastar? Eso vale 3.000 o 4.000 millones, pero es mejor con esos 3.000 o 4.000 aportar para una solución
real, sin tanta pensadera, que ya están de traer los buses eléctricos. Puede que el gobierno de Cárdenas no haya hecho nada, pero sí trabajó en ese tema en Metrolínea. Entonces, son las soluciones prácticas, digamos, porque si dejan morir esos proyectos, no estamos en nada. El proyecto de Metrolínea no se puede dejar morir, porque si no volvemos a lo de antes, a los buses de Transpiedecuesta, a los buses de San Carlos, al montón de problemas que teníamos en la 15. Pero vías tampoco, ni una cosa ni la otra. No, por eso, porque lo uno trae lo otro. Aquí había, por el lado de arriba, un proyecto por encima de Mensulí, unas vías que están incluso proyectadas y están ahí. Por no existir un área metropolitana fuerte, hoy seguramente esa vía nunca la vayan a hacer. Bueno, pero doctor Rafael, mientras tanto, volvemos al meollo del asunto. Vamos a tener elecciones atípicas en Bucaramanga. Es un reto, ya se está en campaña, que el uno, que el otro se proliferan. Se dicen que ya hay 30 precandidatos. Los partidos tienen que ir con responsabilidad cuando hablamos de los avales, no porque en materia electoral, eminentemente electoral, sino pensar en ciudad, pensar en Bucaramanga, porque va a ser un reto, viene ley de garantías, vienen las circunstancias de que el alcalde tiene que hasta dónde empalmar el nuevo plan de desarrollo con el que está, hasta dónde va a tener tiempo, llega otras elecciones presidenciales, llegará a las locales, en fin, ¿a qué horas? Sigue la locura. Sí, el problema, pero las elecciones de alcaldes antes fueron de 2 años, ¿se acuerda? Doctor Miguel Ángel Santos, a quien tanto queremos los piedecuestanos, y yo digo queremos los piedecuestanos porque es que mi abuelo era Horacio Núñez Navas, Navas de los Navas de la Casa del Libro. Entonces Pablo Gallinazo, soy de esa rama Navas. De los Navas. Entonces, como mi abuela también era de Zapatoca, entonces a mí me toman el pelo y usted está como Horacio Serpa, es de todas partes. No, uno es... pensé que los Zapatoca por los tacaños. También. Entonces, pero digo yo, es que uno debe seguir proyectando las ciudades como tiene pero que mientras ser. tanto es lo que tenemos inmediato. Volvemos a lo que decíamos. Sí, no, pero antes las elecciones eran de 2 años. Alberto Montoya fue el mejor alcalde de Colombia. Los Puentes. Por Colombia Líder, calificado, no calificado por aquí por una cosa, por Colombia Líder, que era un proyecto que manejaba Bavaria, lo nombró el mejor alcalde, como nombró también a Gómez Gómez. Y eran de 2 años. Y el doctor Víctor Azuero, que hoy sonó incluso como candidato a la alcaldía de Bucaramanga, que sería muy bueno, era el jefe del plan Trabajo por Bucaramanga. Y hacían cosas espectaculares, cumplido para hacer obras en todas partes de la ciudad. Entonces uno dice, se pueden hacer muchas cosas en 2 años, porque ya está el plan de desarrollo. Aquí lo que tiene un alcalde es que posesionarse, ojalá por allá en enero, y coger y ajustar ese plan de desarrollo y proyectar la ciudad. A nosotros nos están debiendo en Bucaramanga, hablo, el par vial de la 54, que ya lo pagamos con valorización, y otra serie de proyectos que tenía el señor alcalde, que era el intercambiador ahí en la 9ª, con 45, Real de Minas, empalmar. Para empalmar pero continuar esa vía de la 40, de la 9ª hacia el sur de la ciudad, aquí para desembotellar el sur, en un momento a empalmar con el nuevo anillo vial que estamos hablando hoy. Cerno, sí. Entonces yo digo, hay muchas cosas por hacer, pero si no hay que tener dedicatoria y no entretenerse en demandas, porque aquí todo es demandas. Entonces aquí lo entretienen a uno con una demanda. A cualquiera se les ocurre hay una querella. Veedores, hay 1000 personas molestando. Entonces, y yo le digo muchas veces a esos veedores, yo me he agarrado mucho con veedores, inclusive de Piedecuesta, porque ellos creen que es que uno no tiene derecho a hablar de Piedecuesta, que porque no vivo acá. No, aquí viven 2 tías mías, ¿sí? Una que fue profesora del CEFECO y otra, y tienen inversiones aquí en esta región, aquí apartamentos y todo. Entonces yo digo, ¿cómo así que yo no puedo hablar? Yo puedo hablar, y más soy de la región, soy de estos sectores. Entonces uno puede hablar. Pero ¿usted por qué habla de Piedecuesta? Defendiendo la vez pasada al exalcalde, que no le ayudé yo, pues yo le ayudo porque yo ayudo a través de mis amigos, con el cuento de ese que hubo de esos grandes aguaceros ahora que ha habido, que dañaron. De la verdad. Antes este señor ha podido salir adelante, es que la naturaleza no la tiene nadie. Surge en cualquier momento. En cualquier momento, claro. Y acaba con lo que sea. Nos ha acabado en las fincas, nos ha acabado lagos, nos ha acabado cosas del agua, bueno, galpones, todo. ¿Cómo será por aquí? Donde esta región afortunadamente tiene mucha agua. Tiene mucha agua porque estas regiones son benditas porque el agua que viene
de estos sectores de las estribaciones de Santurbán son muy ricas. Es una riqueza hídrica. De ahí volvemos al acueducto de Zoilo Santa María. Claro. Pero entonces yo digo, hay que seguir trabajando. Rafael, y lo de Bucaramanga, que el alcalde que llegue se dedique a trabajar. Pero en su experiencia, desde esa óptica, como cualquier ciudadano, pero con esa experiencia por elección popular, por nombramiento, como opinador, en fin, en este momento es alcalde de transición, porque es un alcalde de transición. Sí, ¿Qué se requiere? Hay quien dice que requerimos un empresario, que requerimos alguien que tenga mezcla mixto, político o empresarial, que, en fin, ¿cuál sería en este momento? Para que los partidos no se pongan como locos a entregar avales simplemente por una cuestión política. Pero va a ser difícil porque hay una izquierda que quiere tener un alcalde. Y hay unos grupos de todas maneras de parte del señor alcalde que creen tener unas mayorías todavía. Y hay otros que dicen, nosotros quedamos de segundo, de tercero, pero yo sí creo que debe haber un alcalde. ¿Van a haber 3 bloques según su va a haber más o menos 3 bloques el del alcalde, el del alcalde, el de los de izquierda, digamos, de los petristas allá, y un bloque de unos que quedaron como de, o quedamos, pues yo ayudé al doctor Horacio Serpa. ¿Y qué papel jugaría, según su opinión, el gobernador ahí? ¿Para dónde minaría? No, estaría importantísimo. El señor gobernador va a ser muy clave. También en el nombramiento del encargado, de ahí, preso, pero de ese desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo. Pero también... Es decir, 3 bloques con posibilidad de 4, según eso. No, 3, unos tres bloques. Pero volvemos... perfil empresario. Pero el perfil debe ser una persona... proyectar, ¿no? Bueno, organizar. Aquí ya nos eligieron 2 ingenieros civiles y no sirvieron. Sí, porque Rodolfo González, que era el hombre fuerte de las casas, que proyectó, hizo casas en Piedecuesta por todos los lados, aquí donde estamos, y en Florida y en Girón. Nos dieron ciclovías, las calles de Bucaramanga. No, nos diseñó unas ciclovías, que eso es un estorbo tremendo. Pero no hizo la primera casa en Bucaramanga, es una cosa extraña. Siendo el hombre de las soluciones, mucha gente le compró casa a él con esa solución de la Plan 100 y todo, pero él no hizo la primera casa y lo reconoció ahí en programas de televisión. Ninguno. Es una cosa inverosímil. Pero ahorita inmediato, volvemos al liderazgo, claro, pero algo inmediato. Tiene que ser 4 o 5 cosas y no se enfrasquen más. Exacto. Porque si usted le tira todo, no es capaz. No. Es recuperar el Metrolínea, ¿cierto? Hacer unas obras en Bucaramanga que ya las pagamos por valorización y ya pasaron 12 años y no nos las han hecho. Pagamos por 12, no, 14, porque estamos hablando desde la época del doctor Lucho, que logró hacer los intercambiadores y logró hacer lo del viaducto de que es espectacular. Entonces, es unas 4 cosas en materia, digamos, de esas grandes obras. Y empezar a trabajar el tema de la seguridad, que es que el tema de la seguridad, como usted habla, el tema es un metropolitano. Y entonces ese alcalde debe tener el liderazgo para lograr que todos esos alcaldes hagan un gran proceso de seguridad. Porque hoy entonces matan gente, aquí mataron un señor muy importante, comerciante, en Bucaramanga nos atracan, pues eso estamos vueltos en nada. Y es que vivimos en todos los lados. Además que fueron banderas, doctor Rafael Horacio, precisamente en la pasada. 2 temas que van de la mano, movilidad y seguridad. Y este momento el segundo año de ese señor alcalde, del segundo año de ese señor alcalde le va a tocar con otro presidente, ¿cierto? Y ojalá que el presidente sea el que le dé la mano a última hora para ayudar. Porque es que en el tema de seguridad han acabado con la seguridad del país. Uno ve los policías que han degradado generales, gente que podía ser general, llegaron hasta coronel y en la policía y en el ejército. Hasta ahí llegó el viaje. Y hay una cultura de la pérdida. Y mire cómo hoy queman, entonces se atreven a quemar a 2 señores, un inhumano. Y una cosa inhumana, pero porque estamos atacando el tema del narcotráfico. Pero es porque se le dejó salir de las manos. Y fuera de eso, siguen hablando con esas fuerzas allá. No puede. Ya, por más que queramos, el señor presidente no puede seguir en conversaciones con esas personas que nos están creando tanto problema en el país, porque es que lo están retando. Tal vez tendríamos que, si acaso en algunas circunstancias, lo que en algún momento estableció Mocos, que era eminentemente para la cultura, ¿no? Zanahoria y garrote.
pero el garrote no, me refiero en buenos términos de la palabra, ¿no? Un proyecto, autoridad, un proyecto tremendo. Autoridad y gobernabilidad que se está perdiendo. Uno cuando va a Bogotá y ve a Peñalosa, las obras que hizo Peñalosa, lo que oye en Bogotá, parques divinos, dice, ¿por qué? Y yo he escuchado mucho a Peñalosa hablar en foros, y dice, hay que tener sentido común, y esos parques lo que hacen es agrupar gentes, de que logremos converger gentes para que podamos unirnos, encontrarnos y todo. Yo diría que ojalá que Bucaramanga pueda elegir un buen alcalde que le apoye. Yo le voy a ayudar al que vea que va a ganar, pero también al que se comprometa con una ciudad a trabajar. ¿Dentro del Partido Liberal? Dentro del Partido Liberal. Yo soy del grupo del doctor, Partido Liberal. Yo soy del grupo del doctor Jaime Durán. Estamos esperando definirlo de la Cámara. No sé si será el doctor Fran o será el doctor Pinto. Pero bueno, lo mejor que sea. Ambos son buenas personas. Y el doctor Fran muy reconocido por el trabajo que hizo en la Secretaría de Hacienda. Entonces uno dice, es que tampoco debemos acabar con los partidos políticos. Es que aquí nos están acabando con los partidos políticos y nos están llevando como Venezuela. Acabaron con los adecos. Acabaron con partido de garaje, lo que decíamos. Acabaron con los adecos, acabaron en Venezuela con el partido de otro que era como decir los conservadores. Y se tomaron el país y no han hecho nada. Acabaron con PDVSA como están acabando en Colombia con Ecopetrol. Porque aquí tiene Ecopetrol una representación muy grande, que es aquí el centro de investigación. Claro, pero el centro de investigación más grande de Colombia lo tenemos acá en materia petrolera. José Vicente en el ICP, al ministro de Minas, precisamente santandereano, Eduardo Palma. Tenemos a Roa en Ecopetrol. En fin, pero no se les ve todavía, no se les ve como funcionamiento. ¿Todavía sigue el doctor en el ICP? Todavía. El doctor, bueno, con mucho respeto, el doctor Villamizar, quien es mi amigo, no le he visto que trascienda. Y usted es un hombre bravo. No es compartidario porque es conservador, ¿no? Sí, pero fue secretario de Hacienda del gobierno del doctor Miguel Arena y de otros gobiernos, pero yo no he visto que diga, la inversión para Santander. La inversión para el departamento. Entonces lo del área metropolitana, volviéndole a Bucaramanga, ya entrando en la recta final, doctor Rafael, es de importancia, ¿no? Así sea transición, es decir, la responsabilidad. No le digo, los alcaldes antes era alcalde metropolitano de Bucaramanga. La parte electoral. Debe volver a ser alcalde metropolitano. Tiene que, quien se comprometa también ser responsable, ¿no? Tomarla en serio. Segundo, la misma ciudadanía de esa responsabilidad, porque no solamente Bucaramanga, sino, insisto, el área metropolitana y el departamento de Santander. Lo que usted dice, 3, 4, cerrar que se requieren urgentes y, lógicamente, reorganizar, regenerar para lo que no le queda más tiempo. No le queda más tiempo. Es organizar el tema de seguridad para devolvernos seguridad a los ciudadanos, donde nos involucre a todos involucre. Yo venía hablando con un amigo y le dije, ¿por qué no tenemos un botón de pánico en el celular? Una cosa donde uno si ve una cosa en cualquier parte del área metropolitana, vemos algún problema y ¡pim! Inmediatamente picha un botón y crea una alerta. Y le digo, oiga, un señor está aquí pusiendo... Puede que lleguen muchas cosas. Pero el poder de reacción no lo tenemos. El poder de reacción no lo tenemos. Pero hoy a usted cometen un delito aquí. Y inmediatamente yo dejé en el parque a mi hija. Pero allá saben que yo llegué al parque. Y saben que yo llegué aquí. Cuando si hubiera algún delito, ¿cierto? Siguen el carro, me llegan de aquí y de aquí, que si me voy para Bucaramanga o llego aquí al centro comercial aquí un rato, entonces todo el mundo va a saber que yo le di la vueltica. Están las cámaras, no solamente las cámaras, la tecnología, las cámaras del gobierno, las cámaras de todo el mundo, porque es el gran inventario que tienen que hacer para hacer un tema de seguridad importante en el área metropolitana de Bucaramanga. Pues el doctor Rafael Horacio Núñez Latorre, la verdad que tema con su experiencia que tenemos constante y permanentemente. Yo sostengo algo, doctor Rafael Horacio, a nivel nacional, si no es al globo terráqueo, a nivel regional, tanto pasa que a veces realmente una invasión y de ahí la salud mental, de ahí de tantos rifirrafes con el gobierno central, el gobierno departamental, lo local, lo regional, mucho rifirrafe, en fin, muchas circunstancias. Mientras tanto no hay plan de choque contra unas circunstancias que de una u otra manera nos afecta al ciudadano de a pie. Qué palabra la que usted dijo, el plan de choque. Eso es lo que tiene que hacer el alcalde de Bucaramanga si llega y ponerse de acuerdo con todo el proceso metropolitano, con la ayuda incluso del gobernador. El gobernador tenía una gran idea con eso de
del cobro La ese. tacita, no hay café, sino. Del cobro ese, que yo diría, bueno, si por estar tranquilo uno tiene que pagar 10.000 pesos, yo los pago. Pero ya se echó para atrás el gobernador en eso, pero como no le ayudan tampoco el gobierno nacional, a través de Fonsecon, que uno podía presentar proyectos, porque por ejemplo en Bucaramanga, cuando estaba el doctor Cristo, ahora que lo escucho hablar en Caracol, nos entregaron unas cámaras que las entregaron incluso cuando el doctor Rodolfo llegó a la alcaldía. Pero esas cámaras ya pasaron 10 años. 10 ya están obsoletas. 12 años ya son cuando obsoletas. La delincuencia ya hay reconocimientos faciales, ya hay un montón de cosas. Yo le digo una cosa, aquí en esta vía suceden problemas de seguridad vial, todos los que usted quiera. Y no han dejado colocar cámaras. ¿Por qué? Porque les da miedo, porque entonces protesta el uno, protesta el otro. Pero uno venía aquí a una velocidad y ahí marcó 51. ¿Sí? Ese letrero que dice 51 lo invita a uno a prevenir. Cuando uno ve el letrero de lejos, usted inmediatamente frena. Pero el de la moto va a 100. Uno va a 50, los carros son más prudentes. Las motos eso lo pasan. Cuando usted una moto lo pasa y usted va a 50 y la moto lo pasa y le saca 50 metros porque la moto va a 100. Pues doctor Rafael Horacio Núñez Latorre, vuelvo y repito, son muchos los temas, esperamos a menudo tenerlo acá, hablando de todo, hablando de ciudad, hablando de política, hablando de muchas circunstancias. Cuando usted quiera me invita, yo soy amigo de los medios de comunicación desde que un amigo, un tocayo suyo, Luis Eduardo Mantilla, me invitó a Radio Alemas. Luis Eduardo Mantilla, paisano pamplonés, me dijo un día, yo estudié con un hijo del derecho, me dijo, venga y empiece a conversar aquí y a hablar. Y de ese me volví amigo de los medios de comunicación, soy del Círculo de Periodistas de Bucaramanga, soy el tesorero, sin plata, pero soy el tesorero. Pero a mí siempre me han encantado los medios de comunicación, he incursionado también en canales como este, es un sacrificio muy grande. Y ante todo, pues uno tiene que acudir a la experiencia. Yo soy uno de las personas que acude tal vez sin una contraprestación los consultores. Eso, cuando hablamos de salud, cuando hablamos de seguridad, usted es un viejo, váyase con su experiencia, la experiencia del recorrido en la vida de 40 años en la vida pública, eso vale plata. Decía García Márquez, ¿no? Bueno, pues nuevamente, doctor Rafael Horacio Núñez Latorre, muy formal y que nos haya acompañado hoy acá en el set del Magazine de Noche. Me alegra mucho. De igual forma, a ustedes, amigas y amigos televidentes, agradecerles el que allá en todos los hogares, en los diferentes sitios a donde llega la señal del canal 2 de Digital como el Guanevisión, y a la distancia, quienes a través de las redes sociales diariamente, cotidianamente nos envían los mensajes, comentarios, opiniones, sugerencias a los diferentes sistemas de televisión de las provincias, de los diferentes municipios que hacen posible que esta información, que esta parrilla de programación sea retransmitida y ustedes allá en esos municipios también participen. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invita para que permanezcamos en la sintonía en el desarrollo de esta programación del canal 2 de Digital como es Guanevisión. Y ustedes y nosotros, mañana, Dios mediante, estaremos con otros invitados, con otros temas en el Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Magazine de Noche.